Hay personas que producen eventos y hay otros que construyen experiencias que marcan al mundo. Este hombre no organiza shows, diseña lo que millones de personas van a sentir antes, durante y después de que todo ocurra. Cuando tú ves una ceremonia de un mundial, cuando ves ese espectáculo perfecto, sincronizado, milimétrico, donde no puede fallar absolutamente nada, detrás de eso hay tipos como él. Estamos hablando del nivel más alto del planeta, el lugar donde los errores no existen, donde todo se planifica durante años y donde una sola decisión puede afectar a millones de personas. Hoy en Yo Hago un Llamado te presento a un venezolano que pasó de no tener absolutamente nada a convertirse en uno de los cerebros detrás de las ceremonias de este mundial. Senior Technical Operation Manager de la FIFA, responsable de la ejecución técnica de eventos globales. Trabaja con marcas como Ferrari, Monster Jam y producciones de cine de clase mundial. Pero lo más impresionante no es hasta dónde llegó, es de dónde empezó. Te presento a Rob Peñalver. Yo hago un llamado, yo hago un llamado. ¿Cómo estás, Rob? Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en tu programa. Muchísimas gracias. No vale, Rob. Y gracias por esas palabras. No, más bien me quedé corto. Ahora, Rob, ¿de dónde vi? ¿Cómo Rob termina? Pues siendo un venezolano, pues, como nosotros, termina aquí. ¿Cómo comenzaste? ¿De dónde llegaste? ¿De dónde saliste? Yo soy de Barquisimeto. Ok. Yo vengo del interior. Siempre he tenido ese sello ahí. Cada vez que me encuentro los caraqueños, tú eres del interior. Sí, yo soy del interior. Vengo de una ciudad pequeña, pero con una esencia de arte. Barquisimeto en Venezuela tiene una esencia de arte y siempre estuve conectado con el arte y desde muy pequeño sabía que me iba a dedicar a esto, ¿sabes? Ok. Es difícil porque vine de una familia de abogados Oh, donde no había artistas, entonces yo era como ese algo extraño, ¿ok? Pero siempre estaba ahí tratando de encontrarme. Yo creo que ese proceso es bien interesante cuando estás en la búsqueda, que esa búsqueda no termina nunca, ¿ok? No crees que ya llegué, porque uno es una persona diferente cada ciertos ciclos, pero igual tiene una línea de esencia, que esa fue la que fui siguiendo, que definitivamente era la de crear experiencias. Yo no trabajo en shows, yo trabajo creando experiencias. eso es. Eso es lo que yo siento que define mi carrera. Interesante, ¿no? Pero es interesante lo que plantea. Show o experiencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál dirías tú que es lo que hace una cosa diferente a la otra? Mira, fíjate que yo creo que es que cuando vas entendiendo en el proceso de lo que es hacer, por ejemplo, un evento, eh, la mayoría de los productores y los que se enfocan en organizar algo solamente organizan desde que la persona llega al lugar, ¿ok? La experiencia te das cuenta que es desde el instante que tú decides que vas a ir y el por qué vas a ir, ¿ok? Claro. En ese momento que tú ves ese flyer back in the days, ese papel o ese hoy en día en social media, cuando tú le ves, ya empieza la conexión. Eso es como en la portada de la película, Ok. ¿sabes? Es una cosa extrañísima. Tú ves la portada de la película y tú dices, a mí esta película me parece que es buena. Pues, estás hablando. Ah, es una portada lo que estás viendo. Pero es que ahí va a comenzar la esencia, ¿sí? Cuando tú ves eso de la experiencia, empieza desde el momento que tú sales de tu casa, empieza el evento, ¿ok? ¿Tú te imaginas lo terrible que es, que nos ha pasado a todos, por supuesto, cuando tú llegas y vas emocionadísimo con tus hijos, esposa, amigos, quien sea, a un evento y te agarra un tráfico y no sabes cuál es la salida, no te dice cuál es la salida, llega al estacionamiento y no hay cómo estacionarte, no sabes a qué distancia está? Y ahí comienza el fracaso si no está bien pensado, Claro. ¿sabes? Que en la industria esto se llama el viaje, el journey, ¿ok? Que a mí me fascina, porque yo voy desde que tú sales de tu casa. ¿Cómo yo te voy llevando? Yo hablo con las autoridades, qué calles vamos a cerrar, qué calle vamos a abrir, cuánto tiempo va a esperar la persona, porque esto es Disney, man. Es que hay que fijarse en las experiencias de las grandes corporaciones que invirtieron cientos de millones de dólares en estudiar el comportamiento humano. Y desde que tú llegas a Orlando, no has ido a Disney, ya tú sientes que estás ahí. Claro. ¿Sabes? Entonces eso es lo que nosotros vamos aprendiendo y entendiendo con estas experiencias que lo terminamos en eventos. Yo estoy ahí, ya voy al concierto, ya voy al juego, ya voy a esto. Y que no piense.
Es importantísimo eso. No tiene que pensar la audiencia. ¿Qué significa eso? Disney. Es que eso no hay otra, no hay otra, Claro. otro ejemplo. Pero, ajá, ¿cómo llega un chamo a Barquisimeto que tiene vena artística, por decirlo así? Porque nadie dice, yo voy a ser productor. Eso es una vena como que uno va aprendiendo. Yo soy productor, pero ¿cómo tú terminas aquí? ¿Cómo terminas en tu primer trabajo de producción? Bueno, yo un día fui a una fiesta cuando tenía 10 años y vi por primera vez un DJ. Y no podía creer aquello que estaba pasando. Y llegué a mi casa y le dije a mi papá, yo quiero que me compres, y le expliqué el plato y esto. Y me dice, es que... Y una luz. Me dice, es que tú quieres ser DJ. Y yo le dije, no, yo no quiero ser DJ. Yo quiero organizar la fiesta. Yo quiero poner las luces. Entonces yo le preguntaba a todos los amigos quién cumplía años, que yo me encargaba de organizar la fiesta. Entonces era muy difícil explicarle a la gente que yo no tenía una miniteca. Yo lo que quería era organizarlo. Y así comencé a organizar unas que otras fiestas y eventos. Y después organicé, hace una vida atrás, cuando nadie lo hacía, un rave, ¿ok? En los 90s. Y empecé a relacionarme con la parte de evento. Lo interesante es que me fue súper mal. ¿Ok? No me fue bien, me fue súper mal. Porque es que es una carrera, ¿entiendes? Y entonces en eso comencé a respetar la industria. Un día ya tenía una carrera, estaba jugando fútbol y tenía una carrera de fútbol. Me lesioné la rodilla al poco tiempo de venirme becado para acá y caí como que, ¿sabes? Como un momento, sí, un down bastante grande. Y dije, quiero hacer algo diferente. Oí que una amiga mía había hecho un curso de locución. Fui a la Mega de Barquisimeto, toqué el timbre y la chica me atendió. Le digo, mire, quiero aprender sobre locución. Y ella me dijo, bueno, déjame averiguar acá. Y pasó un tipo, locutor muy famoso allá a Barquisimeto de la Mega, que se llamaba Orión Oviedo, se llama Orión Oviedo. Y me dijo, dime, le dije, mira, quiero hacer un curso de locución. Y me dijo, ¿has entrado alguna vez a un estudio de grabación o a un estudio de radio? Le digo, no, nunca en mi vida. Y entré. En lo que entré y vi aquello y él me dijo, voy al aire. En lo que pasó eso, se fue el tipping point. Yo entendí que eso es lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y ahí comencé, le dije, antes de irme, le dije, yo quiero trabajar. No es que no tenemos trabajo, no, yo vengo de gratis. ¿Ok? Yo quiero que me des la oportunidad de ser tu productor. Y así comencé asistente, hasta que llegué a ser productor. Y en algún momento fui gerente de producción de la Mega en Barquisimeto con 19 años. Me dieron la oportunidad. Wow. Y así comencé a hacer proyectos. Un día me uní a un proyecto hermosísimo que fue la Mega en Pelotas, que fue llevar el juego de béisbol a la FM. ¿Ok? Y yo con 20 años me hicieron productor de ese programa. Y bueno, comenzamos con el béisbol en FM. Y estaba como en un momento maravilloso en mi vida. Y en un atraco me secuestran. Sí. Y pasaron varias cosas ahí bien duras. Ok, logré escaparme, me iban a matar. Toda una historia oscura. Y fue alguien que había estudiado conmigo en la universidad. Lo reconocí. Entonces, cuando llegué a mi casa, bueno, estaba ahí como que logré escaparme cuando me iban a matar. Y después me los encontré a los chicos 2 veces más en la calle. ¿Okay? Mis padres, que son abogados de toda la vida, les dije, ¿qué pasó acá? Me dijeron, no hay nada que hacer, es que aquí no hay ley. Los vamos a meter 3 meses, pero saben dónde vive, hay que dejarlo así. Y agarré mi maleta y dije, no, yo me voy. Y me vine a Estados Unidos a la semana. Porque yo dije, yo no puedo vivir con esto no es lo que yo quiero en mi vida. ¿Okay? No quiero vivir ni con este miedo, ni con este odio. Claro. ¿Okay? Y cuando llegué acá a Estados Unidos, bueno, comencé a trabajar. Los primeros 3 meses se me acabó mi permiso de estar acá y me quedé muchos años ilegal en el país. Y pasé unas situaciones súper difíciles, pero me iba nutriendo. Mira qué interesante. Comencé a trabajar, lo que más odiaba en mi vida y que le tenía pánico era la electricidad. Y el primer trabajo que conseguí era chequeando la electricidad en algún lugar. ¿Okay? Era un mall gigante, yo tenía que pasar los cables y todo esto. Yo no quería hacer aquello. Después bartender, después... Entonces vas pasando por muchos de estos trabajos que más adelante vas entendiendo que la vida lo que te va es preparando. Hoy en día yo entendí que pasé por todos esos trabajos porque yo puedo hablar de catering porque trabajé en cocina. Puedo hablar de electricidad porque trabajé en electricidad desde el puesto más bajo.
puedo hablar de, de estacionamientos porque trabajé de vale parking. Entonces, hoy le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado, por la lesión en la rodilla del fútbol, porque me llevó a la radio, porque estos tipos se decidieron un día, Dios los envió y dijeron, a este es el que tienes que buscar y atracar, porque gracias a ellos y a esa situación es que pasó el tipping point de venirme, y gracias a todo lo que tuve que pasar. Imagínate, yo a mis 20 años era gerente de producción de una radio y de la Mega, que tú sabes, Claro, ¿sabes lo que era en Venezuela? claro. Aparte de eso, el primer programa de Venezuela de béisbol en la FM, viajábamos con el Cardenales de Lara, ¿sabes? Era una estrella a los 20 años. Yo ganaba lo que ganaban mis hermanos que eran abogados. Wow. Y vengo acá a ser absolutamente nadie ilegal. Entonces, todas esas cosas que aparentemente son difíciles, les doy gracias a Dios que pasaron. ¿Me entiendes? Porque fueron la catapulta para todo lo demás. Qué interesante. Y yo sé, porque lo escuché en otro podcast, que no fue fácil, bueno, lo acabas de decir, no fue fácil que hasta al principio, ¿no? Que fue una serie, nuevas situaciones que te fuiste encontrando aquí en Miami, que vivías durmiendo en la grama en Ocean Drive y cosas así, ¿no? Sí, bueno, mira lo que me sucedió. Al principio estuve con... Eran un grupo de gente joven de todas partes del mundo, principalmente mi grupo, gente de Venezuela y Colombia, y todo el mundo se ayuda, pero cada quien tiene como que un destino. Yo te ayudo hasta mis límites, ¿entiendes? Y mucha gente me ayudó. Pero en algún momento la vida me dio una vuelta. No fue de malgastar dinero, no fue de drogas, no fue de alcohol, no fue de nada malo. Es que no puedo decir que fue algo malo que sucedió, sino simplemente la vida siendo vida, y me quedé sin dinero. Entonces tenía la opción de llamar a mi casa y decirles, no tengo dinero, y me iban a decir, te vienes, te mandamos un pasaje y te regresas, claro. O no decir nada en mi casa y enfrentar la situación. ¿Cuál era la situación? Que no tenía dónde vivir. ¿Ok? Acababa de llegar de Nueva York, no tenía dónde vivir, ya no podía molestar a los otros amigos. ¿Ok? Y dije, bueno, la única opción es irme a la calle. Y entonces cuando te toca enfrentarlo, porque es muy fácil decirlo, pero cuando es la realidad, así como tocar esta mesa en instante, que la estás viviendo y la tienes que enfrentar, tienes que tomar decisiones. Te las tienes que sacar del corazón. Muchas de esas decisiones tienen que ser pensadas. ¿Ok? La decisión del corazón fue, yo me quedo. Porque hay otra cosa importante que a mí me sucedió, que yo creo que es de la fórmula de las cosas que he logrado. Y es que yo no he tenido un plan B. Yo no tuve un plan B. Yo tenía un solo plan A. Yo lo voy a lograr sí o sí. Y en ese instante lo recordé y dije, que yo no tengo plan B. Yo no me puedo regresar. Mi plan es acá. Y si yo creo en esto, bueno, esto es lo que toca. Y agarré y me fui a Ocean Drive. Me senté en la grama, ahí enfrente del Colony Hotel, y estaba mirando y veía a los homeless tratando de aprender. ¿Y dónde es que duermen? Porque imagínate, ¿eres tú mismo? Soy yo, ¿sabes? ¿Dónde duermen? Entonces me senté en la grama. Y ahí se empezó a hacer tarde, hasta que dije, bueno, joder, es acá. Y ahí me quedé, ¿sabes? Entonces la primera noche como que no duermes muy bien porque tienes que estar medio despierto de que nadie te vaya a robar y se hace larga. Entonces por eso es que los homeless duermen de día, ¿sabes? Por eso cuando tú vas y pasas a la gente y ves a los homeless en el día, porque claro. Es que es más difícil de que te ataquen de día o que te roben de día o que te maten de día. Entonces por eso ves a la gente de la calle durmiendo de día, porque en la noche tienes que estar muy pila. Y ahí pasé 1, 2, 3 días y después ya el cuarto día yo tengo que hacer algo, man. Y vi que todos los restaurantes de Ocean Drive cerraban a las 3 de la mañana y tenían unas mesas y unas sillas pesadísimas. Y veía a los chicos cargando y ahí me acerco temprano y le digo a todos los meseros, mira, yo les puedo recoger todo este restaurante. Si me dan, no sé, denme algo, porque es que yo duermo ahí enfrente. Y si ustedes me ayudan, yo las recojo. Entonces los chicos, imagínate, se hacían $200, $300 en la noche y que les dijera a alguien que les iba a recoger todo y se iban para su casa. Entonces yo te recogía a ti, les limpiaba esto, yo limpiaba y recogía todo y me iba con $50, $60 la noche. Entonces agarré un hostel donde podía dormir la cama y me costaba $25 la noche. Entonces ya tenía como dormir cada ciertos días y bañarme. Ahí me pasó una cosa, eso es uno de los momentos más maravillosos de mi vida, ¿ok? Más maravilloso que muchos de los grandes eventos que he hecho. Y te voy a explicar por qué. Ahí pasan dos momentos hermosos. Número uno, conocer mi vulnerabilidad. Hasta dónde llega mi miedo, ¿entiendes? Miedo, donde tienes miedo. Y cómo puedo salir de él.
Porque es que eso es lo interesante cuando la vida te pone en estas situaciones tan vulnerables. Brother, tú lloras, ¿ok? Tú gritas, tú dices las groserías que tengas que decir, te quejas, porque yo, Dios mío. Pero al final del día nada de eso lo soluciona. Pero en algún momento te lo tienes que sacar. Pero cuando llega dices, bueno, ya, ahora yo tengo que salir de esto. Y empieza todo y el universo, en lo que tú tomas esa decisión de salir de un problema, joder, cueste lo que cueste, el universo te va dando las herramientas, porque es como que, muy bien, vas aprendiendo, ¿entiendes? Acuérdate que la vida es un gimnasio. Tú vienes a trabajar los músculos que te hacen falta fuerza, no te vas a trabajar los brazos y los tienes fuertes, te toca pierna, ¿entiendes? Entonces ahí uno va descubriendo como qué es eso lo que uno que tiene que trabajar. Yo llegué a este lugar y me dice un chico, están necesitando a alguien que maneje de vale parking ahí y estos chicos se ganan hasta 200 la noche. Yo se ganaba 25 y 30 que me pagaban 200 la noche. Y llego y pregunto, mira, hay chance, llego al lugar, ¿hay chance para trabajar aquí en este estacionamiento? Y entonces no hay chance. Y digo, brother, seguro, es que yo necesito el dinero. No, hermano, no hay. Y en lo que me está yendo sale un tipo de otro lado, me dice, ven acá, yo soy el dueño del vale parking. Tú estás buscando trabajo. Le dije, no es que estoy buscando trabajo, es que lo necesito, brother. Yo no tengo, y le cuento rápidamente mi historia, sin drama. Pero le digo, men, yo no tengo, duermo en la calle, yo soy un tipo bien, ¿entiendes? Pero bueno, me llevó para allá. Y me dice, comienzas esta noche. ¿Puedes comenzar? Digo, sí. Bueno, son 20 de la camisa. Y le dije, men, yo no tengo 20 para la camisa. Entonces me dice, no vale, tranquilo, yo te la voy a regalar. ¿Quién se quiere ir a su casa? Entonces dice un chico, yo, perfecto, dale, comienzas por él. Y le dije, me da muchísima pena, pero te puedo preguntar algo. ¿Tú crees que yo puedo dormir sentado ahí en la oficina? Y me dice, sí, vale, claro que sí, men. Tranquilo, las noches que tú quieras. No tienes que irte más a la calle. Y así comencé. Y después dije, yo necesito ahorrar dinero. Y me iba a la calle también. Me iba otra vez a la grama. O daba vueltas por ahí, porque me daba pena pasar toda la noche en la oficina. En una de esas voy a un hotel, ahí que queda en Española Way. Y en lo que estoy en Española Way, bajo del hostel y estoy viendo, dije, hoy me voy a tomar, después de un mes y medio, hoy me voy a tomar un día libre, ¿ok? No voy a trabajar hoy lo voy a hacer. Y estoy ahí caminando y veo que hay una pintura muy linda de una exposición en la calle y me pongo a hablar con la chica y es venezolana. Y le digo, wow, y empezamos a hablar, pero hicimos una conexión mágica. Era una persona con un corazón hermoso, le conté mi historia, ella estaba pasando por una situación súper difícil con su hermana, tenían 2 niños, entre los dos veían cómo hacían, pero bien difícil. Total que llegan las 4 de la tarde, estamos hablando desde el mediodía, y yo tengo hambre y yo le digo, ¿tú no vas a comer? Le digo, no, me dice, no, está bien. Y yo le digo, ¿no quieres? Yo me voy a comprar un sándwich. ¿Quieres que te compre un sándwich? No, está bien. La calle te da eso. ¿Sabes? Yo dije, no, yo sé lo que pasa aquí. Y fui y traje un sándwich. Y le dije, toma un sándwich. Ah, gracias, Iván. Es que no, yo prefiero ahorrarme el almuerzo. Bro, este lugar terminaba a las 8 de la noche. Y llegaban desde las 10 de la mañana. Prefiero ahorrarme el almuerzo. ¿Ok? Entonces, llegó su hermana, la conocí, las ayudé a montar los cuadros en el carro cuando ya todo terminó. Y me dicen, ¿quieres venir a comer con nosotros? Me invitan a su apartamento, ¿verdad? Y me dicen, vamos a hacer unas arepas esta noche. Y ven, cena con nosotros y después te traemos de vuelta. Total que estas 2 chicas, con sus hijos, una niña y un niño, me invitan a su apartamento, comemos, la pasamos increíble, conversamos y al final de la noche, Tom, me dicen, ¿sabes qué? Es que nos da mucha flojera llevarte de vuelta. ¿Tú te quieres quedar a dormir acá? Pero yo no las conocía. Claro. Con sus hijos, ¿me entiendes? Me están abriendo su casa y que me quede a dormir ahí. Imagínate lo que esto significa. Y yo con mucha pena le digo, no, yo me puedo, si quieres, yo puedo irme en autobús. No, quédate aquí, te llevamos en la mañana. Eso hice. Me quedé esa noche, me llevaron en la mañana. Yo seguí con mi trabajo acá, trabajo allá. Y a los días estoy sentado en mi grama, esperando para entrar, sentado en la grama, y veo la camioneta de ella que pasa y me tocan corneta y me llaman y me dicen, Robert, ¿sabes qué estábamos pensando? Y es que nosotros no te podemos dejar en la calle. Vente a vivir con nosotros. Tú duermes en el mueble y pagas lo que puedas, lo que tú puedas. Y así fue. Y me fui, y esas fueron, que son hoy en día unas hermanas para mí. Claro. ¿Okay? Y así me fui a su casa. Fueron parte de esa catapulta. ¿Okay? Y comenzó esa conexión. ¿Okay? Comenzó esa conexión mágica y empezaron a fluir las cosas. Y mira cómo todo está organizado.
su cuñado es uno de los grandes directores de music videos de aquí, de Estados Unidos, de la parte de latino, bueno, y en general, es un tipo brillante, que es Pablo Croce, ¿ok? Ella me dice, mi cuñado es director y tiene un music video, ¿ok? Que yo puedo hablar con él para ver si de repente conectas ahí. Man. Y así fue. Fui, trabajé de asistente, Pablo maravilloso, todo el grupo maravilloso, y ahí mismo hablando con todo el mundo, un tipo me dijo, vamos a comenzar una película la semana que viene, necesitamos a alguien que esté pendiente del camión de electricidad. ¿Quieres venir? Y yo digo, yo mismo soy. Y una cosa llevó a la otra y así fue, ¿sabes? Y siempre buscando la oportunidad. ¿Sabes qué hacía, Tom? Que era muy, muy importante. Yo llegaba primero al set. Y hasta que la última persona del set no se fuera, yo no me iba. Y a los productores me decían, no, ya te puedes ir. Yo digo, no, yo me quedo con ustedes, yo los ayudo a cargar las cosas. No, es que si no te tenemos que pagar overtime, no, yo no te voy a cobrar. Págame hasta la hora que tú me digas, pero yo me quedo a ayudarlos. ¿En serio? Sí. Les parecía extraño, pero es que yo venía de la calle, man. Claro. Para mí toda oportunidad era bendita. Y yo lo que quería que vieran era que esa persona que ellos podían confiar y que iba a estar allí era yo. Y así lo fui logrando, ¿sabes? Y así se fue dándose uno a uno, con muchos altibajos. Pero cuando digo altibajos no quiero decirlo de forma negativa, porque es que vuelvo a lo mismo. Y esto siempre yo, en las charlas que doy, le digo a la gente, respira, un momento, ¿qué es lo malo? Si lo malo es lo que nos lleva a los buenos. Tú no sabes qué tan feliz eres, porque la única forma que tú puedes medir tu felicidad es con un momento que no has estado tan feliz. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que te va a dar, lo que te va a ayudar a graduar. Eso yo digo, bueno, bienvenido. Hay una cosa de los budistas que es muy hermoso y es muy profundo, que dice, los budistas, en el budismo, los budistas jóvenes dicen, mándame toda la dificultad ahora que tengo la energía para superarla. Yo no quiero la dificultad, nadie quiere la dificultad, pero es la vida y la trae. Claro. Pero mándamela ahorita que tengo la energía, a ver cómo la toreo, ¿me entiendes? Interesante eso de que lo podemos llamar suerte, pero es como estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no? Es una cosa, y fíjate, lo tuyo fue random, pues, porque te salió comprarle un sándwich a alguien, pues, ¿no? Y terminaste ahí, y terminaste trabajando en cine. Sí, vale. Ajá, trabajé. Bueno, después empecé a conectar con la industria, conocí mucha gente, por la misma actitud que te decía de que a mí, yo les decía, y lo digo todavía, hoy en día, no me dejen en mi casa. No, pero es que, no, a mí no me dejen en mi casa. Yo ayudo al del catering, yo ayudo a la mesa, yo ayudo lo que sea, pero no me dejen en mi casa, por favor. Porque me siento útil, porque quiero aprender, porque quiero enseñar, porque quiero ver qué hay, porque la energía hay que moverla, man. Mira, imagínate nosotros como freelance a lo que nosotros nos enfrentamos, al gran miedo del 90% de la población, quedarse sin trabajo. ¿Ok? Sí. Nosotros nos quedamos sin trabajo cada 3 meses, cada 6 meses, cada 4 meses, cada 2 días, sin trabajo, sin saber cuál es la próxima llamada. Entonces empiezas a desarrollar un estado mental, primero una crisis tremenda, ¿ok? Y después empiezas a buscar la manera de cómo es que se sobrevive y qué es lo que te ha dado, cuál es la fórmula para salir adelante. Imagínate, yo lo que hago con eso es que cada vez que no tengo trabajo, ¿ok? Porque al principio de la conversación hablábamos de que uno lleva una línea, pero no eres el mismo de hace 15 años. ¿Entiendes? Tú no te puedes quedar en primer grado por mucho que te guste. Claro. Ni tampoco te puedes quedar en sexto grado. Tienes que aceptar, y no es que aceptar la vejez y aceptar, no. Tú aceptas quién eres en esta etapa por las experiencias que has vivido. ¿Ok? Entonces, cuando tú piensas de esa manera, ya quedarte sin trabajo es lo que te estoy diciendo. ¿Qué será lo mágico que irá a venir? Que ahorita no está esto. Pero hay algo importante. Tengo que ser mejor que el anterior. Para que me vuelvan a contratar o para que me contraten para algo mejor. Entonces, yo lo que hago es que en ese tiempo, en vez de estar viendo mi teléfono todo el día y llamando a la gente desesperadamente, que he pasado por todo eso porque es un proceso de aprendizaje, yo voy a estudiar.
Yo me voy a preparar. ¿Ok? ¿Qué creo yo? Porque eso es como la dieta, man. Eso es como hacer dieta. Sí, tú puedes y bueno, y ves, y lees y todo, pero al final del día todos sabemos cuáles son las dietas, ¿entiendes? No comas azúcar, no comas esto, ejercicio, ¿verdad? Que quiere que te lo diga otro, maravilloso, ¿entiendes? Para que te motive, pero tú lo sabes. Es lo mismo, tú sabes tus límites hasta cierto punto y tú dices, ¿cómo yo puedo ser mejor? Entonces yo siempre estoy haciendo eso. Yo, mira, ¿sabes qué? A mí me falta tal curso. O cuando fui a tal reunión, yo debí tener mejor léxico. Yo como que voy a estudiar más esto. Cuando viene, eso te empieza a crear seguridad. Cuando viene la próxima entrevista y te preguntan, ¿qué estás haciendo? Tú dices, bueno, sí, yo vengo a hacer esto, esto y esto, pero acabo de sacarme tal certificado, acabo de estudiar esto y estoy fascinado con esto y esto que lo estoy haciendo. Entonces, esa energía ya no es, ya cambia completamente. Y ahorita dijiste algo que yo lo pensé que era de esa manera, que las cosas eran random. No existe nada random. Eso no existe. Absolutamente nada. ¿Ok? Es cuando lo ves, el tipo que sale y lleva casco y se cae, le pasa algo, el otro no lleva casco y no le pasa nunca nada en la moto. ¿Entiendes? Es porque todos tenemos un destino. Una parte de nosotros tiene un destino y hay otra parte que nos dan aquí su pico y su pala, constrúyalo. ¿Ok? Entonces, cuando tú, y no, ojo, y lo entiendo, no tú en lo personal, tú dices random, no, random no. Yo vendía aceites cuando mi familia tenía muchísimo dinero y cuando se quedó sin dinero, yo tenía 13, 14 años, yo salía a vender aceite con ajo a la calle. ¿Entiendes? Aprendí a vender porque necesitaba. Y después venía de un mejor colegio y pusieron un parque y yo tenía que trabajar en el parque con los amigos míos que estudiaba el otro día y le tenía que poner los zapatos, los patines a los chicos que me jodían ahí. ¡Ay! Los tenía que ver en el mejor colegio al día siguiente, pero yo necesitaba. ¿Entiendes? Entonces, y después, cuando se puso de moda el hierro forjado, yo me paraba en la esquina de mi colegio, vendía hierro forjado y todos los panas míos pasaban en carro raíces, pero yo necesitaba la plata. Y venía de una buena familia, hasta que se recuperó. Entonces la pregunta es random. No, no es random. Porque yo le he dado pico y pala. ¿Entiendes? Y tú le vas dando. Porque, dude, si tú te enfocas en ser mejor en este instante, tú me das la mano y yo te digo a dónde vas a ir. ¿Entiendes? Me puedo poner así la bola y me pongo la mano y digo, va a ver, ¿cuántas horas te pasas todo el día durmiendo en tu casa? Ok, dame la otra mano al otro. ¿Tú? ¿Qué? Ok, te paras temprano, llamas gente, Mira, yo veo en ti un destino. En lo que mueves eso viene hacia ti, ¿sabes? Y lo más interesante es, Tom, que tú llegas, ¿sí? Llegas a la película. Joder, entré en el cine. Entré en el cine en Miami, en Estados Unidos, lo logré. Llegas, haces trabajo, y después vienes, para abajo otra vez. La vida, ven acá, tranquilo, te faltó aprender esta parte acá. Entonces uno, pero ¿y cómo si yo soy un tipo que trabaja en cine y yo hago esto? No, ven acá, hermano, tienes que... Entonces uno va y deja el ego a un lado porque tiene que pagar las cosas y dice, ¿sabes qué? Esto no está mal, esto es decente, está bien, que no es lo que más me gusta, pero por alguna razón. Entonces fíjate la vaina, trabajo en Nickelodeon haciendo series de niños. Tuve la oportunidad de hacer casi 5 años de series de niños en inglés en Nickelodeon. Y yo era asistente de dirección. ¿Ok? Y cuando llego asistente de dirección, entonces me dice, hay que hacer una escena en un bar, que hay que hacer esto, y están sirviendo los smoothies. Entonces, señores, por favor, hacia atrás todo el mundo, que papá va a setear el bar. Pues si yo venía de ese bartender, yo venía de ese bar bag y llevaba el hielo y está. ¿Entiendes? Y la muchachita agarró de cocina, eso no se agarra así, eso se agarra así. Todo eso que estamos aprendiendo a diario son las herramientas que nos están dando para enfrentar la vida. No necesariamente los shows, para enfrentar la vida. Claro. Claro. Y ahí he estado, cuando he estado en ese proceso de entender, y vuelvo y repito, cuando doy las charlas, porque yo doy charlas contando mi historia, contando los procesos que he pasado, contando cómo me he podido sentar con príncipes en Arabia Saudita, en Dubái, hablando con Marcia Gay Harden, así, ¿entiendes? Y trabajar con este y trabajar otro, pero yo digo, eso no es lo importante. No, lo importante es si he trabajado con la Fórmula 1
con Ferrari Fórmula 1 en Arabia Saudita, pero imagínate, los cuentos que tengo son insólitos, pero yo entendí con el tiempo que eso no es lo importante. Ese es el resultado de un trabajo y no te puedes quedar en ese resultado porque eso pasa. Claro. Es qué es lo que me dejó, cuál es el proceso. Entonces eso yo voy y me regreso y cuando tengo la oportunidad, y agradezco muchísimo este podcast, muchísimo, porque es que yo no les quiero contar de los éxitos, ¿entiendes? Que para mí no son Claro. éxitos, para mí son resultados. Yo les quiero contar es cómo he salido de los momentos difíciles. ¿Me entiendes? He llorado muchísimo, he gritado muchísimo, pero coño, no me he quedado allí. Entonces eso es el punto que voy. Yo me busco y te digo, loco, ni te preguntes, simplemente trabaja el presente que llega. Porque si a mí alguien me dice, mira, tú vas a ser Senior Technical Operation Manager del Mundial con la FIFA y vas a estar a cargo de las ceremonias, de la apertura de México, de la apertura del otro y vas a ser parte de ese equipo. No me lo puedo creer eso. ¿Y cómo me lo voy a creer si yo estoy vendiendo hierro forjado en esta esquina, loco? ¿Cómo me voy a creer eso si yo estoy sentado en Ocean Drive a las 3 de la mañana de un jueves viendo cómo hay gente joven que coño, qué cool que la vida les tocó no tener que pasar por esto que yo estoy pasando a la misma edad, men? ¿Entiendes? Y después dije, al tiempo maduré, entendí, no, gracias a Dios que pasé por ahí. Ojalá a esos chicos les vaya muy bien donde estén hoy en día. Pero a mí fue lo que me dio el fuego y el fuel y las herramientas para llegar a esto. Hay una en tu historia, no lo has dicho literalmente, pero hay una carga espiritual muy fuerte en esto, ¿no? ¿Qué tipo de espiritualidad o cómo te nutres tú espiritualmente o no tienes ninguna religión? Sí, sí. Bueno, yo vengo de una familia católica, Ok. ¿ok? Y desde muy pequeño, esto nunca lo cuento, man, esto que te voy a decir. Pero desde muy pequeño, yo soy canal, soy un reading. Yo puedo leer a las personas desde que estaba muy pequeño, ¿sabes? Inexplicablemente me llegan imágenes como una fotografía a la cabeza y yo lo que hago es escribir la fotografía y las contaba. Y ese proceso, pobrecita mi familia, brother. Imagínate yo a los 8 años diciendo que se le iba a pasar esto, que esto le iba a hacer lo otro. Nadie entendía nada, ni yo entendía nada. Me llevaban a grupos de sanación y lenguas y todo. Y un día llegué a un grupo y una señora, mamá de una amiga, me dijo, eso es ser canal. Hay gente que es medium, hay gente que lee. Entonces me pudo como encasillar un poco por ahí y fui entendiendo aquello y fui estudiando. Y en el proceso fui descubriendo cosas de eso, del amor y estuve mucho tiempo en el budismo, seguidor de Krishna por muchísimo tiempo, hasta que hace poco, hace un tiempo pasé una situación como que bastante complicada y fui a un lugar bien, bien oscuro en mi vida y el único que pudo llegar ahí a buscarme en ese sitio no fue ni Krishna, ni fue ni Buda, porque todos son maestros, pero todos depende de la profundidad. En ese sitio me fui a buscar la ironía de la vida, de quien siempre había reído y tenía chistes hasta más no poder, me fue a buscar Jesucristo, ¿ok? Entonces me sacó de ahí, ¿sabes? Y digo, joder, imagínate, entonces aparte es lo que te digo, ¿sabes? Cuando lo vi así como que loco, perdóname, pero es que tú no sabes la cantidad de chistes que yo he echado de los evangélicos, de los cristianos, de la Biblia, de La Habana. Perdóname, men, ¿entiendes? Y me sacó. Entonces, no me considero cristiano, no me considero católico. Yo lo que considero es que Dios como entidad de amor es tan grande y tan inmenso que usa la cara de lo que tú necesitas ver, ¿ok? Y ese proceso de nivel de conciencia te va llevando hasta donde tú tienes que llegar, porque no puede ser que los judíos estén errados. Coño, ni tampoco puede ser que los krishnas estén errados, ni los musulmanes estén errados, ¿entiendes? Que tenemos errores, que los musulmanes, que los católicos, sí, todos somos humanos creando espiritualidad, ¿entiendes? Todas las religiones tienen errores porque son humanos creando espiritualidad, pero los une una sola esencia, que es el amor, loco. Y entonces eso fue la lección más grande que yo viví en el Medio Oriente.
Cuando llego a Arabia Saudita, estoy pensando que voy a que los terroristas que me van a explotar, que le pegan a las mujeres, que son unos abusadores, y llego porque la vida me lleva ahí en un proyecto y resulta que me encuentro a gente increíblemente maravillosa y hermosa, men. Y con unos conceptos de familia impresionantes. Entonces, te puedes imaginar lo difícil que es quitarte algo que a ti te digan que esto no es negro, sino que... Y cuando tú llegas y dices, eso no es negro, eso es blanco. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y ahí va para responderte la parte espiritual, es que dices, cuando me tocó los musulmanes, me tocó esta parte, dije, oh, joder, ya entendí. Es que Dios es tan grande en amor que te muestra lo que tú necesitas en tu nivel de conciencia. ¿Entiendes? Y ya el tiempo, bueno, te dirá. Porque tú sabes que un acto de, ¿cómo se dice? When you're kind. Sí, de bondad. De bondad. Ujú. No tiene religión. Mm. Pero el feeling es el mismo. Sí. El otro día oía eso, esta discusión de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y es interesante porque lo que se considera que es bueno es lo que es el bien para la mayoría en cierto momento. Eso me llamó mucho la atención. Yo no sé si tú coincides con eso. Por ejemplo, Bolívar, por decirte un personaje histórico, un tipo sanguinario en muchas partes, pero mucha gente lo ve como bueno porque era necesario que lo fuera en ese momento. Yo no sé, es un concepto interesante, qué es ser bueno y qué es ser malo, ¿no? Y en ese, digamos, shopping, en ese molde de religiones que te mostró el universo, lo has entendido, es el amor, ¿no? Pero tú crees que es eso, nada más. O sea, ¿y qué es la bondad? ¿Y qué es ser bueno y qué es ser malo? Es que eso es conciencia, man. Mm. Eso es los niveles de conciencia. Porque es que hay muchísima gente, o la gran mayoría de las personas, creen que están haciendo bien y que están siguiendo algo que es bien y siguen a un partido político o a un presidente o algo porque piensan que lo están haciendo bien. Mm. Eso es tu conciencia. Al final del día vuelvo al mismo punto. Cuando tú te paras y te detienes y quieres saber cuál es la dieta perfecta, quieres saber cuál es Dios, todas las respuestas están adentro. Mm. Lo demás es maquillaje, ¿entiendes? Pero si un tipo le pega a unos niños, mira, ese tipo de la religión que sea, tú no puedes decir que eso esté bien, ¿entiendes? Claro. Entonces hay la ley universal, ¿sabes? Esa es la ley universal, esa es la ley de Dios, es la ley universal. Tú sabes cuáles son, yo ni siquiera los tengo que decir, porque es tan básico que no hay necesidad de tener que escribirla en ningún lado. Antes no se escribía, muchas de las religiones Claro. no escribían, se pasaba oralmente, ¿entiendes? Se contaba. ¿Por qué? Porque eso es de valores, es algo... Hay una persona que se cae y tú vas a reaccionar según lo que tú aprendiste en tu casa Mm. o según lo que la vida te llevó a aprender, nada más. Y no es que eres malo o eres bueno, sino que, bueno, inmediatamente uno va y ayuda a alguien. Y ahí está tu nivel de conciencia relacionado con tu amor. Claro, interesante. Pero mira, nos fuimos y quiero traerte a la tierra otra vez. Nos fuimos un poquito adelante porque quería que echáramos ese cuento. Y entonces trabajaste en videos musicales, cine, pero Sí. trabajaste con muchos artistas interesantes aquí en los videos musicales, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que siempre hablamos de eso, de que cuando estás ya en la plaza, es la plaza. Claro. ¿Entiendes? Ya estás acá. Ya estás acá. Nosotros tuvimos, mira, ahí te voy a contar una historia súper linda de algo que fui testigo y que viví, y fue de esa generación de principio del 2000, de muchos muchachos jóvenes que se vinieron de Venezuela, ¿ok? De otras partes del mundo también, pero voy a hablar del caso de Venezuela por las razones que ya sabemos. Claro. Y todos llegamos en posiciones diferentes, pero todos queríamos entrar a la industria. Y cuando llegamos a la industria éramos los asistentes de los grandes productores americanos, ¿ok? Entonces éramos los muchachitos jóvenes latinos, que ellos siempre, a lo que tú les digas, ellos lo van a hacer y siempre van a dar un extra, ¿ok? Y vi cómo fuimos creciendo y cada quien se fue especializando. Directores de cámara, camarógrafos, directores. Entonces sí comparto con Daniel Durán, Ujú. con Ángel Barrueta, Alexandra Vivas, y bueno, es una lista de gente que
que ha estado labrando y lo ves triunfando, ¿ok? Y nos ves triunfando porque dices, wow, mira dónde llegamos, estamos aquí. Yo me acuerdo cuando llegué, estaba trabajando para MTV en los Video Music Awards y estoy sentado con un amigo, éramos coordinadores y le digo, tú no sabes quién va a ensayar ahorita, ¿quién? Coldplay. Vamos a meternos. Entonces nos metimos escondidos y nos sentamos por allá y estamos así sentados. Y en una de esas yo le digo, estamos viendo Coldplay trabajando en MTV, en los VMAs, en Miami, en el Arena. Y le digo, brother, ¿tú puedes creer que yo vengo de Barquisimeto, pana? Yo vengo de Barquisimeto. Entonces, la lista ha sido, bueno, mira, hemos trabajado, hice series de Nickelodeon, ¿ok? Hice casi 6 series diferentes de Nickelodeon. Trabajé en El Señor de los Cielos, hice la película El Cartel de los Sapos. Wow. Bueno, es que se me olvida, puedes creerlo, pero yo creo que tengo por lo menos comerciales, debo tener como más de 300 comerciales y music videos también debo tener como 300 o 400 comerciales que he trabajado. La razón como por esos números es porque no me dejé de mi casa, ¿ok? Y segundo, era el momento, ¿ok? Era una ola, estaba la ola y entonces estábamos trabajando todo el tiempo, se grababa todo el tiempo. Y así, bueno, logré hacer muchísimo series, comerciales, music videos, hasta que un día decidí que quería entrar en la parte de eventos de nuevo, ¿ok? Y ahí fue donde viene mi golpe de búsqueda y el universo me lo trajo. Y mira esta historia, que interesante como lo que hablábamos de lo que te comentaba sobre el ego y lo que te comentaba de buscar esa oportunidad. Yo estoy saliendo de 5 años de trabajar en Nickelodeon, ¿ok? Como asistente de dirección, me pagaban bien, tenía una posición importante, la asistente de dirección es una posición importante en la producción, teníamos un rating increíble, habíamos logrado cosas maravillosas, me quedo sin trabajo y nadie me llama porque tengo 5 años metido ahí adentro y pierdo un poco el networking Claro. de la calle. A los días me llama una amiga y me dice, hay una carrera, ¿verdad? De tipo, que es una carrera pequeña, como de carros, ¿ok? Que se llama Race of Champions, la carrera de los campeones, donde todos los pilotos más consagrados que han competido en las diferentes tipos de automotor, por ejemplo, Fórmula 1, Rally, NASCAR, todos estos pilotos van y compiten ahí y tienen 3 tipos de carros, ¿ok? Uno parecido a Rally, uno parecido a Fórmula 1 y uno parecido a NASCAR. Entonces es cool ver a Montoya en uno de Rally y ver a otro tipo que sea de NASCAR en uno tipo de Fórmula 1. Entonces eso es lo que, esa competencia tiene 32 años dando de tour, ¿ok? La dueña es Michelle Motto, que fue la primera mujer en ganar un rally a nivel mundial y que la dejaron competir. Entonces es una carrera que lo hacen dentro de los estadios. Cuando a mí me llama, mi amiga me dice, esta carrera va para Miami y el productor top necesita un asistente, pero ese asistente es un coordinador. Yo no te lo quería ofrecer, pero bueno, estoy cumpliendo con decírtelo. Cuando yo lo llamo y me explican, realmente yo venía de acá y la posición era acá. El asistente del asistente del asistente. Y el tipo, yo le digo, bueno, si me pagas mi rate, ¿qué es esto? Y digo, no, nosotros no pagamos eso. Pero bueno, este es mi rate. Entonces le dije, no, esto no es para mí. Y me llaman y me dan el trabajo. Yo voy y cuando voy al trabajo y me explican lo que es, digo, ego, compórtate, ¿sí? Quédate tranquilo, relájate, ¿ok? Que todo está bien. Porque, como te digo, era el asistente del asistente del asistente. Llego el primer día acá a Miami y el tipo dice, en verano, dice, no, es que vienen 300 personas y necesitamos 40 cajas de agua. Yo que estaba acostumbrado a trabajar acá, digo, 40 cajas de agua para 300 personas y todos europeos, eso no dura ni medio día. Entonces al del camión que deja las aguas, le digo, cubano, compadre, le digo, hermano, ven acá, tú sabes que esta gente va a necesitar 40 cajas más y vas a tener que venir de donde sea a traerlas de nuevo. Te propongo algo, déjalas acá, ¿ok? Aquí está mi información, yo trabajo con ellos. Si no se vende, si hoy no se vende o mañana, tú la vienes a buscar dentro de 3 días y ya está. Y me dice, Pipo, te las voy a dejar.
y deja las cajas. Yo guardo 40 cajas y las escondo de mi productor, ¿sí? Y tomo esa responsabilidad. Al mediodía del día siguiente, este tipo está desesperado y me dice, ¿cómo hacemos para comprar 60, 80 cajas de agua? ¿Qué hacemos? Yo le dije, no. Y le cuento la historia. Yo aparté 40 cajas, están ahí. ¿En serio? Sí. Y el tipo me dio las gracias. Al segundo día ya era manager. ¿Ok? Y así fui pasando. Y esa gente que tenía 32 años de tour en la carrera, que tiene un crew que ha trabajado, son ex ingenieros de Fórmula 1, ex pilotos, familiares, toda gente del medio, tiene un crew que se llama The Family, ¿ok? Y tuve la oportunidad de que me llamaran a trabajar con ellos y de irme de tour, ¿ok? Por unas cajas de agua, Por la caja de agua. ¿sabes? Qué re- Y ahí comencé y me integré a la familia. El único que hablaba español, que eso me ha pasado miles de veces en los crews. El único que hablaba español, el único latino era yo. Todos son de Mónaco, franceses, alemanes, ingleses, South Africans y este pana de Barquisimeto. ¿Ok? Y así fuimos a México, hicimos varios tours y llega la oportunidad a Arabia Saudita. ¿Ok? Que vamos a hacer la carrera. Es interesantísimo que en Arabia Saudita, cuando vamos a hacer la carrera, es porque MBS, ¿verdad? Que es Príncipe. el príncipe encargado, casi rey o rey, iba a anunciar que al año siguiente la mujer iba a poder manejar por primera vez en la historia. ¿Ok? Entonces nosotros fuimos a hacer una carrera por algo interesantísimo. Y era que por primera vez en la historia la mujer la iban a permitir entrar a un evento público. ¿Ok? Y ese evento público iba a ser esta carrera. Entonces yo, como manejaba la parte de operaciones, a mí me mandan antes de que llegue el equipo, yo creo toda la planificación con la otro grupo y van llegando los equipos. Voy en pánico a Arabia Saudita porque, ¿sabes? En la miria es el velo que nos tienen, te van a matar, le pegan a las mujeres, lo que había dicho todo antes, y digo, Dios mío, ¿qué hago yo acá? Y además, teniendo 2 hijas con mi esposa, que hay otra cosa importante que te quiero nombrarte esto. Yo he tenido tanta suerte que encontré a la persona que ha sido la catapulta, porque todos los elementos me han llevado a jalar la catapulta. Pero esta persona ha sido la estructura que me ha dado el vuelo, ¿me entiendes? Que ha sido mi esposa, que ha sido la que me ha recordado, ¿sabes? Cuando yo bajo, hey, recuérdate que tú y yo agarro un aire. Entonces es importantísimo con quién conecta uno, ¿entiendes? Porque las personas pues, son o te hunden o te ayudan, ¿entiendes? O te dan catapulta. Entonces, mi esposa me dijo, vete a Arabia Saudita y hazlo. Dale una oportunidad a esa gente allá. Llego a Arabia Saudita. Tom, al tercer día esos eran mis hermanos. Es que no es que eran amigos, es que son latinos con un vestido blanco. Son unos venezolanos, son gente venezolana, así, con aquella energía, aquella jodera, aquel entusiasmo, aquel cariño, aquel concepto familiar del amor de la mamá, la abuela, la tía, los hermanos, los amigos, ese mismo concepto, pero allá al otro lado del mundo. Entonces hicimos una conexión maravillosa, me fue excelente en el proyecto, aprendí muchísimas cosas, ¿ok? Por ejemplo, tengo una anécdota que siempre lo cuento que es muy cómico cómico dentro de la tragicomedia de lo que, pero interesante en el proceso de que cuando veo los planos del estadio les digo, ¿sabes? Es lo que yo no entiendo, no veo los baños de las mujeres acá. Y me dicen, no hay. Y yo le digo, ¿cómo que en el estadio no hay baños de mujeres? No hay, sí que no vieron las mujeres, ¿para qué vamos a tener baños para las mujeres? Y después dije, bueno, es verdad, para eso estoy yo acá. Entonces sí, claro, tenemos que hacer baños acá, tenemos que hacer eso. Total que cuando trabajamos con ellos todo salió maravilloso, la carrera salió increíble. Esa compañía, que se llama Cela, esa compañía habla con mi jefe y les dice que nos quieren contratar a mi jefe en ese momento y a mí para que nos quedemos porque ellos van a hacer una globalización y apertura del país y lo van a hacer a través de eventos. Porque la manera de poder integrar un cierre de tantos años social
político y de muchos niveles, ¿ok? Donde todo era prohibido, donde era haram, que era pecado prohibido, oír música que no fuese religiosa, bailar si no fuese religioso, el baile religioso era pecado, y hacer un sinfín de cosas. Ellos se dieron cuenta que la forma de hacerlo era a través de los eventos, ¿ok? Para poder ir integrando a las personas a través de los shows. Una cosa increíblemente hermosa. Eventos de todo tipo. Y ahí es donde nosotros nos ofrecen quedarnos para poder crear equipos para estos eventos que se van a hacer, que hoy en día se llaman Riyadh Season, ¿okay? La temporada de eventos de Riyadh, y es lo que es Arabia Saudita hoy en día, ¿okay? Por todo ese proceso. Vine acá a Estados Unidos, hablé con mi esposa, nos organizamos y me regresé a ser parte de ese proceso y viví cosas hermosísimas, ¿ok? Hermosísimas, cómo se iba abriendo el lugar, cómo iba la apertura, cómo le iban dando luz y protagonismo a la mujer en la sociedad. Cómo las veías llegar cada vez y ya las mujeres pueden ser policías, ya las mujeres pueden ser médicos, ya las mujeres pueden manejar, ya las mujeres pueden hacer esto. Porque en algún momento me lo pregunté, ¿sabes? Me pregunté, Dios mío, si yo tengo 2 chicas, 2 hijas, tengo mi esposa, soy pro mujeres, el 50% de mis amigos son gay porque vengo de una industria de gay crowd, ¿entiendes? ¿Qué hago yo aquí? Claro. ¿Qué hago yo aquí? Y ahí fue donde me recordé un libro que leí de Prabhupada que trajo los Hare Krishnas para Estados Unidos, que cuando vio a la gente haciendo cola ahí en Nueva York para comerse una hamburguesa y unos barbecues, dijo, ¿por qué me traes esto que te he hecho yo? ¿Entiendes? Entonces ahí en ese momento me recordé el libro y dije, si no soy yo, que soy una persona abierta, que soy pro mujeres, que no tengo problema con los gays, que no tengo problema con entender tu proceso, ¿quién carajo lo va a hacer? ¿Entiendes? Por eso la vida me llevó para allá. Y ahí llegué y entendí y fui orgullosamente he sido parte del proceso histórico de un país. Y eso ha sido... Sí, estabas haciendo historia de alguna manera, ¿no? Coño, ya tú dices algo que yo he escuchado, que la gente que ha tenido contacto con esa cultura, que uno tiene esa visión del Islam como una cosa medieval, pues, y una cultura muy retrógrada. Pero yo me encuentro que la gente que como que tiene contacto con ellos, de alguna manera sufren ese clic, ¿no? Esa transformación. Háblanos de esa experiencia con los musulmanes, porque, y además Arabia Saudita, pues estás en el medio. Pues, bueno, ¿no? imagínate lo interesante de cuando llegó a Arabia Saudita, no existía visa de turista. ¿Ok? Solamente podías ir por invitación. ¿Ok? Cuando llego allí, desde el aeropuerto es un choque tremendo. ¿Ok? Yo nunca había visto en mi vida, había visto una mujer con burka. ¿Ok? Yo nunca la había visto completamente tapada así. Nunca. Y ver a todas las mujeres así y ver a los hombres. Y no todas las mujeres, gran parte y otras simplemente se veía el rostro. Vuelves a repetirte, ¿sabes? Esto es parte del proceso. Estoy acá aprendiendo una cultura, aprendiendo entonces, pero siempre vas con dudas, choca, ¿ok? Porque es muy difícil cuando a ti te crían de alguna manera y con una perspectiva hacia algo. El proceso de cambio es muy duro. Es muy duro. ¿Sí? Es muy duro romper estos matices, es muy duro romper esas ideas que están tan machucadas de que es así, ¿sabes? Y cuando alguien te trata bien y te trata con cariño y tú dices, pero ¿por qué tú no me estás, ¿sabes? ¿Por qué tú no me quieres secuestrar? ¿Y por qué tú no? Y cuando ves que hablan tan bonito de sus hermanas y de su madre y tú, pero, ajá, está bien, pero ¿en qué momento es que tú le pegas o que tu papá le pega? Entonces, cuando empezó ese proceso de confianza con estos chicos y hablar, y yo soy así, man, yo soy esto, ¿entiendes? Yo hablo con la gente y les pregunto y bueno, por supuesto soy cauteloso, no voy a decir ninguna imprudencia, pero trato de ver hasta qué momento puedo ya hacer las preguntas que tengo que hacer y ellos están esperando por eso, ¿ok?
Entonces ahí les digo, mire, yo les voy a contar algo comiquísimo. Yo estaba asustadísimo de venir para acá, men, porque yo no sabía quién era el que me iba a secuestrar y cómo me iban a picar y todo lo demás. Y aparte que siempre me preguntaba que cómo iba a actuar en el momento que yo viera a un hombre cayéndole a palo a una mujer en la calle. Coño, no sé. Ese día creo que me tenían que matar porque yo me iba a meter por lo menos la mano. Y ellos, en vez de ponerse bravos, lloraban de la risa con todas las cosas que conté. Entonces yo después, cuando ya yo veía que era cómico y estábamos en la oficina, entonces yo les contaba lo que nosotros pensamos de ellos allá. Ujú. Brother, y es que se mueren de la risa. ¿Entiendes? Más que ponerse bravos, se mueren de la risa. Te voy a decir por qué, Tom. La ignorancia es atrevida, hermano. Mm. Entonces, cuando tú llegas a esos niveles de ignorancia, ya te ven, ya no los ofende, les das es risa. Claro. ¿Entiendes? Obvio, todo tiene un límite, pero esos cuentos en general dan risa de los conceptos, de lo que nosotros nos imaginamos y lo que nos han vendido de cómo es supuestamente aquello allá. Entonces, yo, bueno, entró en el proceso de conocer, de trabajar, de entender las leyes, entender cuáles eran los límites también y por qué sucedía. Y yo creo que de lo más, hay cosas que son injustificables, ¿verdad? Y hay cosas que vas entendiendo del por qué, de por qué son así. Te voy a hablar específicamente del caso de las mujeres. Es prohibido tocar en este instante que tú y yo estamos hablando en Arabia Saudita, en Qatar, en Emiratos, en Jordania, a una mujer. Tú tocas a una mujer y tú vas preso, como en la gran parte del mundo. Mm. Así de sencillo. Te va preso. Que le pega a la esposa, te va preso. ¿Ok? ¿Era así antes? Por supuesto que no. ¿Qué le pegan? Sí. Que era dantesco lo que sucedía antes. Lo primero que hizo MBS fue, cuando yo llegué meses antes, es quitar la policía religiosa. Entonces, al quitar la policía religiosa, ya empezaba el proceso. ¿Sí? Y así fueron educando a la gente. Además de que lo más interesante, que lo viví en Cuba, yo estudié cine en Cuba y recuerdo que estaba sentado en una plaza, nunca se me olvida esto, en San Antonio de los Baños. Estoy ahí sentado en la plaza porque, bueno, como pueblo, men, estás sentado ahí mirando a la gente y la gente te mira y tú miras a la gente. Estoy con un amigo y de repente veo que en las calles viene mucha gente caminando. Entonces empiezo a ver dónde está mi amigo y le digo, aquí pasó algo, men, ¿sabes? Y me agarró esta vaina aquí en el medio. Entonces, pero veo a la gente, familia, y los veo contentos. Entonces una vez le digo, ven acá, ¿qué está pasando? Es que hoy nos ponen internet. Bueno. Y yo le digo, ¿cómo que les ponen internet? Sí, hoy nos dan un número que compramos y entonces podemos conectarnos a internet. Entonces imagínate lo que me ha regalado la vida. Yo pude ver en esa plaza, en San Antonio de los Baños, en Cuba, cuando se conectaron a internet y había gente que no veía a su familia en 40 y 50 años. Entonces el abuelo viendo esa vaina me pega. El abuelo viendo a los hijos que tenía 40 años que no lo veía, a los otros que tenía 30 años que no lo veía. ¿Entiendes? Entonces ese momento, ¿sabes? Y tú dices, qué poder lo que ha hecho el internet, qué poder lo que ha hecho la comunicación. Entonces cuando yo llego a Arabia Saudita y veo el proceso, digo, claro, es que ya no aguantaban. Cuando yo llegué ahí, los chicos vinieron y me vieron americano, venezolano, pero americano. Sí. Te abrazan, te hablan, te preguntan. Y yo viví en Nueva York unos años. Entonces imagínate, entonces los chicos me hablaban del basquetbol, se vestían como básquet. Ellos querían ser como el mundo, ¿sabes? Ellos querían ser como el mundo. Entonces tú dices, tienes que darle la oportunidad. Entonces ha habido el gobierno inteligentemente, te mencioné lo del internet en Cuba porque pasó lo mismo. ¿Cómo controlas a los jóvenes? Si los jóvenes son los que hacen las revoluciones. La revolución no lo hacemos ni tú ni yo. Claro. ¿Entiendes? Las revoluciones lo hacen los que dicen, no me interesa nada. Yo tengo que estar pendiente de mis hijas, pendiente de todo. Los jóvenes no. Los jóvenes luchan por lo que están por el presente que hablamos. Porque, coño, yo quiero llegar allá. Ya yo llegué. ¿Entiendes? Yo ayudo, pero ya yo llegué. Para hacer una revolución tengo que pensar muchas cosas. ¿Sabes? Entonces, el gobierno se dio cuenta de eso. Y dijo, vamos a abrirnos. Si ya estamos preparados. Y el plan tenía 15 años. ¿Tú sabes qué hizo el gobierno de Arabia Saudita? El gobierno mandó por 15 años a toda la generación de esos de jóvenes a que estudiara afuera.
Y ellos te pagaban, tú lo que tenías que quedar en cualquier universidad del mundo, desde Harvard a lo que costase, y te pagaban la universidad y te daban $4,000, pero después vuelves. No obligatoriamente, vuelves porque necesitamos tus conocimientos acá para poder abrirnos al mundo. Y hoy en día, eso es lo que es Arabia Saudita. Cuando tú me dices, ¿qué opinas tú del Islam? Es una religión, tiene sus limitantes, pero tiene apertura, porque lo mismo pasa en el catolicismo. El catolicismo dice, bueno, mira, no puedes utilizar anticonceptivo, no puedes utilizar esto. Mi familia es católica y todos utilizaron esto y todos, es decir, no eran de la parte más fuerte del catolicismo, es lo mismo con el Islam. ¿Que hay cosas que no estamos de acuerdo? No, por supuesto, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo tampoco con los católicos, tampoco estoy de acuerdo con los cristianos. Todos tenemos cosas con las que uno no está de acuerdo. Pero de ahí, ¿qué tomo? Bueno, tomo lo que sirve y aporto lo que yo pueda comenzar en el proceso. Tú eres como un Forrest Gump de eventos históricos, por lo que sé que has estado en todos esos eventos, o te ha tocado estar ahí. Ahora, interesante eso que me estás hablando de Arabia Saudita, y ya vamos a entrar, porque de ahí creo que saltaste a Ferrari, ¿no? Pero hablando de MBS, ese personaje que por un lado, fíjate, tú me hablas de él hasta con admiración, y de verdad que el tipo ha hecho unos cambios bien drásticos para lo que era Arabia Saudita, y es un tipo que ha abierto el país, pero al mismo tiempo es el tipo que mandó a asesinar a un periodista en Turquía, ¿no? O sea, ¿con qué parte nos quedamos, ¿no? Es interesante. Bueno, óyeme, no puedo, como digo, no puedo decir lo asesinó, porque a ninguno de nosotros nos consta. Es lo que nos dijeron cómo pasó el proceso, ¿sabes? Y eso, a mí hay dos cosas que siempre me han preguntado del Medio Oriente, y específicamente Arabia Saudita. Mataron a un periodista, le caen a golpe a las mujeres. Yo digo, sí, todo lo que haya pasado, oscuro, ha pasado en todos los países. Lo importante es cómo logramos el proceso, o nos quedamos ahí. Lo mismo que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Claro. Brother, ¿cómo? Mira, hermano, si a mí me dice ahorita, y voy a entrar en política, si a mí me dice ahorita Delcy Rodríguez que toque a besarle los pies, yo le digo, mi amor, no te los laves, ¿entiendes? Yo se los beso y por favor, ¿entiendes? ¿Qué tenemos que hacer para el proceso? ¿Sabes? El periodista, lamentable. La mujer es totalmente lamentable. Todas las cosas que ha pasado, pero ha ido en proceso. No creo que vuelva a suceder aquello. No creo que vuelva a suceder un hecho de repente si pasó lo del periodista o no pasó. No creo que vuelva a suceder. No creo que vuelva a suceder de que le peguen a las mujeres como le pegaban antes. No creo que suceda. ¿Entiendes? Porque va en el proceso. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es, sí, por supuesto, entonces podemos ser radicales y yo no vuelvo. Mano, pero ahí está un Roberto y ahí está un Tom esperando. Y eso fue lo que yo fui a buscar. Yo no fui a buscar el tipo que le pegaba a la mujer. ¿Entiendes? Yo fui a buscar al nieto y a decirle, brother, mira, estas son mis hijas y mira cómo yo las trato y mira lo que el amor hace. Ese fue el que yo fui a buscar. El tipo del otro no va a cambiar. El otro que cambie las leyes, ve qué carajo cambia. Pero yo cambio el proceso, man. Eso es lo que yo voy a aportar. Entonces, la gente me dice, bueno, es que yo ese país, está bien, ese es tu proceso, ¿sabes? El mío, si Dios me llevó para allá, es porque, hermano, la única manera de que usted pueda encender un cuarto oscuro es con luz. Y la luz, nosotros no somos dioses, yo soy el tipo más bueno del mundo, por supuesto que no. Pero dentro de lo poco que yo pueda agregar, coño, ahí estoy. ¿Sabes? Y en eso es que tenemos que enfocarnos. Y eso, lo que hablaba del presente, ya mis hijos dirán, qué cool mi papá de pana que ayudó con esto. Porque imagínate esto, en 1975, cuando Franco, las mujeres en España, brother, eran unas esclavas de los hombres. Y eso era ahí en España, ahí ahorita, antes de ayer. Nosotros venimos de un país, en Venezuela, donde hoy tú y yo que estamos hablando, el tipo se toma 4 tragos y le cae a patada a la mujer. ¿Entiendes? Sí, pero no es institucional, pues no es como pasará en todos lados. Sí, pues. pero ya no es institucional en Arabia Saudita. Ya no es institucional en Arabia Saudita. ¿Y eso qué te lo da? El proceso, men. Claro. ¿Sabes? Ojo, yo no defiendo la violencia. Y mucho menos de eso. Y como te dije, me pregunté muchas veces qué hago aquí. Por eso te digo con la respuesta, estoy aquí por esta y esta razón. Porque, coño, yo pongo mi grano de arena en ese proceso. Interesante ese momento histórico que estás viviendo ya o que viviste y que sigues. Ahora, cuéntanos, pues llegaste con esta gira de alguna manera
ya conectado con la Fórmula 1, ¿no? Sí. Y brincas a Ferrari ya Sí, directamente. no, te voy a contar esa historia Ajá. cómo es. Cuando nosotros llegamos y nos dicen que nos encarguemos de eventos, ¿ok? Resulta que ellos tenían por 2 o 3 años comprando shows por todas partes del mundo, a lo loco, ¿ok? Y eso se llama un deck, que es el proyecto. Ellos compraron cientos de deck, ¿ok? Cientos de deck para hacer los eventos que te digo, bueno, sí, vamos a cambiar el país, sí, 3 años de evento, perfecto. ¿Qué compramos? Vamos a comprar todo lo que pueda. Entonces el Real Madrid que haga aquí una exposición y venga a jugar con el tal equipo. Que la Fórmula 1 de Ferrari vamos a hacerle que vengan con Leclerc y que vengan con esto. Entonces así tenían muchas cosas. Entonces, Tom, imagínate la oportunidad cuando yo estoy ahí, que estamos al otro lado del mundo, en un país que no ha abierto, que es duro, ¿ok? Verlo, proceso, ¿entiendes? Y de repente estás en un hotel y está el tipo del Real Madrid, ¿entiendes? Altos ejecutivos del Real Madrid. Y yo hablo español, y están ahí, y los ves en el almuerzo, y estos tipos resulta que va a hacer un evento donde yo soy el cliente, porque mi trabajo era muy sencillo. Mi trabajo era decirle a los westerns, óyeme, los árabes sí les van a pagar, y si van a hacer el proyecto, y a los árabes decirle, Robert, tienen que pagarle, ¿entiendes? Y tienen que hacer esto y esto pasa por esto. Entonces era como una especie de intermediario. Eso me dio una oportunidad de que como te decía, la gente del Real Madrid lo ve en el desayuno, a los altos ejecutivos, y te dice, joder, ¿y qué haces aquí, tío? Y entonces yo, no, bueno, vengo esto. Todos andábamos buscando lo mismo, la oportunidad. Entonces empiezas a crear conexión y vamos a cenar esta noche. Sí, vamos a cenar. Y de repente dices, no puede ser que yo esté cenando con este tipo. ¿Entiendes? Y llegan los italianos de Ferrari, ma che dice, esto, ¿entiendes? Y empiezas a joder ahí, a hablar y tal. Y tú, entonces estamos los westerns, Claro. ¿entiendes? Y ahí empiezas a conectar con los clientes que ellos, esos decks, esos proyectos que habían comprado, que empiezan a venir para decirles cuándo es que va a ser. Y entonces, tú hablas español, mira, habla español, tú hablas inglés, bueno, háblense. Entonces así empecé y tengo una... Es que es una locura los cuentos que te tengo de gente que fue conectando. Entonces, por ejemplo, con Fórmula 1 hicimos 1.5, un kilómetro, 0.5, para que Leclerc diera unas vueltas en Fórmula 1. Y entonces, bueno, ahí llegas ahí a hablar con los tipos, Claro. ¿sabes? Llegas y los recibes con un grupo y se sientan y después como que se salen los árabes que van a hacer algo y ¿qué es esto? ¿Entiendes? Claro. Entonces, no vale, todo bien, todo va a estar bien. Y entonces empiezas a crear esas relaciones y así voy creando los proyectos, ¿sí? Conectando. Así me pasó con Messi, man. ¿Entiendes? Me dijeron, estaba en la compañía y me dijeron, tú hablas español, ¿verdad? Y yo le digo, sí, yo hablo español. Bueno, es que mañana vamos a tener una reunión. Cuando llego es el tío de Messi, el manager de Messi, el papá de Messi y otro tipo ahí sentados y yo en la mesa así sentado. Y entonces, no, es que Messi, y entonces me dice, no, es que Messi no puede venir, pero viene el papá, el tío, ta. Y yo así, sentado, ¿entiendes? Y digo, bueno, y esto, que les hablara en español. Háblale en español para que yo, ¿entiendes? Y yo le digo, ven, ¿sabes? Yo hablo español. No puede ser. Y empiezas a hablar y todo lo demás, ta. Y después entonces, como que salen y en una de esas, Jorge y, ¿sabes? La familia. ¿Y esto qué, man? ¿Sabes? Porque ellos los había contratado el gobierno, pero estaban buscando una otra compañía para que los representara ahí, que es muy normal, ¿entiendes? Buscar una compañía local, ¿sabes? Para que te diga, no, pila con esto, ¿sabes? Que te haga el proceso. Y entonces ahí fue como que y una vez en este universo tan pequeño, no, mi primo es no sé quién, sí, ese es amigo de no sé quién. Y, no, imagínate esta vaina que cómica, man. El tipo me dice, el argentino, yo vivo en Coconut Grove. Yo le digo, yo vivo en Coconut Grove también. No puede ser, sí. Sí, vale, y es que me dice, yo trabajé, le he hecho el cuento que trabajé en la industria. Me dice, sí, ahí yo soy vecino, un amigo mío es el manager de Camilo y de no sé qué, y no sé qué. Yo le digo, yo lo conozco. Y me dice, sí, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Y yo, sí, y es así. Y de una vez, ¿tu nombre? Y me lo pasa así, a ver si era verdad. Y yo, hola, ¿cómo estás? Que uno no puede andar hablando pendejadas. Y entonces, Sí, te puso a prueba inmediatamente el coño madre. ahí los conocí, ¿verdad? Y los conocí a todos y tuve una relación con ellos. En mi vida, oye esto, jamás les pregunté por Messi. Jamás les pedí una entrada. Jamás los he llamado aquí
para decirle, hey, yo soy, ¿cómo estás? Epa, ¿cómo te va? Que nos conocemos. ¿Entiendes? No somos amigos, por supuesto, Sí, no, claro. si no nos conocemos. Le digo quién soy. ¿Cómo te digo, coño? Estás en Arabia Saudita, Claro. en el medio de la nada, en ese instante. Sí. Entonces yo creo que ese respeto fue lo que hizo que con ellos y con otras compañías me diera apertura para poder ir creciendo y de repente aquí todo como que se maximizó. ¿Me entiendes? Entonces fui entrando a esas que cuando te mandé mi resumen es, yo digo, ¿cómo carajo llegué ahí? Bueno, ese presente, pero lo que te digo, Arabia Saudita jugó un papel muy importante específicamente por eso, porque aquí en Estados Unidos no logré lo que había podido lograr allá Mm, y en los viajes, por esa razón, ¿sabes? mm. No es lo mismo sentarte a hablar con el tipo de Real Madrid, te paras y Claro, estás hablando con el de claro. Ferrari, te paras y estás hablando con el Bayern de Múnich, te paras y estás hablando, ¿entiendes? El de la Nike, la Coca-Cola y todo el mundo tratando de ayudar a saber cómo carajo es. Y aparte, bueno, viene uno con su viveza criolla, ¿entiendes? Y le dice, mira, te traje un suéter de esto, te compré esto, ven para que veas, vamos esta noche a cenar para que veas este show de los árabes. Esas cosas, ¿entiendes? Claro. Hosting un poco, Claro. ¿verdad? Y entonces comencé a hacer los eventos. Hice el car show más grande del mundo. Ahí fue donde tenía la gente de Ferrari. Y ahí Monster Jam. Trabajé con la gente de Monster Jam, que también tengo unos cuentos comiquísimos con la gente de Monster Jam. Y por ejemplo, con Monster Jam ya tengo 5 años haciendo los shows en... Monster Jam son los trucks estos Sí. que se destruyen. Sí. Ok. Con ellos tengo 5 años haciendo shows en el Medio Oriente. Ah, sí. Porque me conecté con ellos y hice el primer trabajo. Entonces, cuando ellos iban a otro lado, les decía, mira, hay una persona que conoce muy bien nuestro show. Si lo quieres, ¿sabes? Si lo quieres contratar. Y me llamaban y así fui hasta que conecté, ¿sabes? Y fui Claro. haciéndolo uno a uno. Y una vez que estás en el Medio Oriente, bueno, empiezas a viajar entre los países del Golfo, que es Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos, que ya después uno va enterándose y explicándole a la gente que Dubái es una ciudad y Abu Dhabi es otra ciudad y que Emiratos es el país y que eso está ahí adentro y que Qatar no es adentro de Emiratos. Entonces empiezas a trabajar en todos estos países y la razón por la cual la gente trabaja en el Medio Oriente es porque los eventos más grandes del mundo en este momento están pasando en el Medio Oriente y no en Estados Unidos. Están los presupuestos, están las grandes compañías y entras dentro de la villa global, ¿ok? Que esto es un punto bien importante para el desarrollo profesional. La villa global es que los eventos de larga escala los manejan los mismos 1.500 personas o 2.000 personas en el mundo, ¿ok? Me voy a incluir ahí y nos metemos. Entonces yo trabajo, por ejemplo, en la Olimpiada y después voy para el Mundial y me dicen, brother, necesitamos a alguien que se encargue de media y que esto. Entonces yo te llamo, Tom, ¿quieres trabajar conmigo en esto? Sí, vente para acá. Yo le digo, mira, este tipo es buenísimo, trabajó conmigo, entras ahí. En lo que tú entras ahí, empiezas a girar en el proceso. Y uno te lleva para un lado y otro te lleva para otro. Es tan irónico eso, que los grandes trabajos que yo he conseguido en Estados Unidos, no los conseguí en Estados Unidos, los conseguí allá en el Medio Oriente. Qué arrecho. Interesante. Sí. Sí, es que los que tendemos a enviar aquí pensamos que este es el ombligo del mundo y no, ya no, lo fue. Pero ya ahorita en muchos aspectos el mundo está pasando allá afuera, ¿no? Y, Bueno, el mundo era Constantinopla, sí. ¿entiendes? Entonces depende del mundo, depende de cuál ombligo Sí. hable, ¿sabes? Es verdad. ¿Entiendes? El Medio Oriente era porque era medio a Inglaterra, no medio a Exacto, Estados Unidos. Exactamente. ¿Y comenzaste a trabajar con Ferrari en qué aspecto? No, bueno, yo, lo que pasa es que Ferrari, voy a decir algo, voy a tratar de que suene lo más humilde del mundo. Yo no trabajaba para Ferrari. Ferrari yo era Tú eras, ok. yo era el cliente de Ferrari. Exacto. O sea, yo trabajaba para el gobierno de Arabia Exacto, Saudita. ya entendí, ¿Ok? ya entendí. Entonces Ferrari trabajaba para nosotros. Ok. ¿Ok? Y nosotros, yo me encargo, yo manejo toda la parte de construcción y operaciones de los eventos. Son eventos que entran 200.000 personas. ¿Ok? Entonces yo manejo todo lo que es las infraestructuras, donde van a ir los tents, donde van a ir los carros, por donde va a caminar la gente. Y después vas aprendiendo toda la parte de operaciones. Cómo va la gente, cuántos baños necesitan, si son 100.000 personas o si son 20.000. Si toman cerveza no es lo mismo 100.000 que no tomen cerveza, porque eso quiere decir cuántos camiones de agua vas a necesitar. Entonces,
es una logística, por eso son eventos de larga escala, porque son muy grandes todas las cosas que hay que saber. Entonces, al yo trabajar con el gobierno de Arabia Saudita, estas grandes compañías, incluyendo Ferrari, incluyendo Real Madrid, incluyendo Monster Jam, yo no trabajaba para ellos. Ellos eran, Claro. yo era el cliente. Entonces yo veía cuáles eran los requerimientos de ellos y a ellos les decía, no, esto sí te lo puedo pagar, esto no te lo puedo pagar. Y cuando digo esto, yo no estoy diciendo como Sí, el no. jeque, ¿entiendes? Somos, por supuesto, un grupo de Tú gente. manejabas el presupuesto. Claro, somos un grupo de gente que maneja todo esto. Y así fui brincando Ok. a diferentes eventos y se fueron cumpliendo los sueños uno a uno. Mira, te voy a hablar uno de los sueños más hermosos. Yo toda la vida veía Cirque du Soleil y bueno, lo que es Cirque du Soleil, no puedes creerlo. Un día me llama un amigo y lo que te dije me refiere con Dragón. Franco Dragón era, los fundadores del Cirque du Soleil son 3, 2 hermanos y Franco, ¿ok? Que Franco era la parte creativa de los shows. Todos esos shows maravillosos que vimos por muchos años eran gran parte de ese show. No quiero decir eran, ok, para no comprometer eso, pero gran parte de ese show era de la cabeza de Franco, ok, de su parte creativa. Franco se independiza y crea Dragón, ok, y Dragón es el high-end de los circos. Si tú pensabas que el Cirque du Soleil no podía tener un paso más arriba, ¿ok? Ese paso más arriba es Dragón. Y son los shows poquito más allá, ¿ok? No gira, no tiene carpas que va girando, sino que son en lugares fijos porque cada lugar te vale $200 millones construirlo, ¿ok? Entonces son eventos al más alto nivel de producción. Un día me llaman y me dicen que necesitan un Senior Production Manager para trabajar con Dragón, que va a ser su primer show en Arabia Saudita y va a construir un teatro. Entonces yo voy a la entrevista y antes de la entrevista hago una respiración y digo, yo no tengo absolutamente nada que perder. ¿Sabes? Calma, ¿entiendes? Porque estaba muy nervioso, man. Yo había soñado toda mi vida con eso. Dije, joder, calma, tranquilo. Si eres tú, eres tú. Y fui y me entrevisté con Anna Robb, que es una de las grandes productoras del mundo, ¿ok? Y la tenía ahí enfrente. Entonces imagínate una gente que tú has oído toda la vida y de repente lo tienes ahí enfrente entrevistándote y aparte simpatiquísima, pero te está analizando cada palabra que dices. Y yo dije, nada, le conté mi historia, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo sé hacer. Y y me dijo, perfecto, muchísimas gracias, óyenme, hagamos una cosa. Como es viernes, el contrato no te puede llegar sino hasta el lunes. Entonces, por favor, espéranos, no te comprometas con nada más. Y entonces le tuve que tirar el de, sí, tranquila. El Durango, el Durango ahí. Sí, claro. Cerré la computadora y me puse a llorar. Llamé a mi esposa y le di las gracias a ella. Le dije, Erika, gracias, man. ¿Sabes? Gracias por aguantar todo, por ser, ¿entiendes? Por ayudarme a criar a mis hijas para yo poder llegar a hacer esto. Gracias. Esta vaina es de los dos. Y así empieza mi historia en Dragón y construyo un teatro y el show, para darte una idea, para que tengas una idea, el show de Cirque du Soleil o los shows de circo, los grandes shows, son 60, 70 personas, ¿entiendes? Esto eran 126 personas que teníamos, ¿ok? Era un mega show y así hice el show de Dragón. Y lo más importante es que no es porque llegué a la FIFA, es porque puedo ir para atrás y contarle a la gente, yo también sé lo que es sufrir, yo sé lo que es estar bien jodido, yo sé lo que no ver la luz. ¿Entiendes? Mírame, si se puede, yo no soy ningún genio, porque si no hubiese ya llegado a la NASA y no a la FIFA. ¿Entiendes? Entonces, te voy a pasar la fórmula. Porque siempre me preguntan, ¿cuál es la fórmula? Yo hago un llamado.